Hola amigos, sean cordialmente bienvenidos a esta serie titulada Un libro acerca del futuro. Soy Oscar López y tengo el placer de compartir con ustedes el tema de hoy titulado El Príncipe de Pacto y el Dominio de Roma. También doy la bienvenida a Itamar que nos acompaña en este día. Hola a todos y bienvenidos y bueno, es un placer compartir un nuevo video con ustedes. Y bueno, pues vamos a empezar con un resumen de lo que vimos en el tema anterior. Estuvimos hablando de Daniel 11, versículos 20 al 22. Y en el versículo 20 hablamos de un exactor. El exactor que ahora pasarla un cobrador de impuestos para la gloria del reino. Y la profecía aquí estaba previendo la acción de César Augusto Octaviano cuando hizo justamente un censo del pueblo, ya cuando él estaba en paz, hizo un censo del pueblo y ese censo del pueblo tenía como objetivo de que cada hombre, cada jefe de familia se empadronara en su ciudad de nacimiento y allí pues pagara también tributo a Roma. Y eso pues permitió el desarrollo de muchas cosas, obras públicas y mucho desarrollo del poderío y el dominio de Roma. Pero justo en ese contexto, José, el esposo de María, viaja a Belén, su ciudad natal, para el censo. Y es así como Jesús nace en Belén, en cumplimiento de la profecía que había predicho de que de Belén saldría el Mesías. Es algo muy interesante. En el versículo 21 nos habla de un hombre despreciable, ¿no? Un hombre que no le iban a dar la gloria del reino y que iba a tomar el reino por halagos. Y la historia lo confirma porque de hecho el que sucede a este que mandó el exactor, que hizo el censo, que es César Augusto Octaviano, el sucesor es Tiberio César, que era un hombre despreciable. Y ya lo hablamos bastante de él, pero vamos a hablar un poquito más el día de hoy. Es justamente durante el periodo de Tiberio César que en el versículo 22 se nos habla de que será destruido también el príncipe del pacto, es decir, el Mesías. Es decir, que durante el reino de este gobernante habría de darse muerte al Mesías. Es impresionante cómo cientos de años antes de que esto suceda, se dice con exactitud lo que va a suceder. Y es algo muy interesante. Y en el tema de hoy, vamos a empezar entrando en algo que ya vimos un poco en esta serie y en otros temas, pero igual si tienen preguntas, no duden en hacerlas en la cadena, será con mucho gusto que les responderemos, de la profecía de las 70 semanas. Daniel 9, 24 al 27, y para el contexto Itamar lo va a leer y vamos a hablar muy rápidamente de esta profecía. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Para muchos cristianos esta profecía es un misterio y hay muchos que sacan teorías bastante extrañas acerca de esta profecía, pero vamos a ver que esta profecía se cumple de una manera precisa si utilizamos los métodos bíblicos. Ya vamos a empezar con una línea de tiempo y una vez más, esto no es un estudio sobre la profecía de las 70 semanas, sobre esa profecía se puede hacer inclusive toda una serie, pero quiero dar un contexto para que ustedes entiendan en qué momento histórico profético sucede lo que estamos estudiando en Daniel 11. Daniel 9 nos dice que hay una línea de tiempo y hay un periodo que dura 70 semanas. Ahora, en profecía, un día profético es un año. Una semana profética son 7 días proféticas, es decir, 7 años. 70 veces 7, 490 días proféticos o años literales. Y este periodo comienza según la historia, porque en el versículo 25 nos dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, es decir, que el punto de partida de esta profecía es en el año 457, que es cuando se da la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Ahora hay varios decretos, para aquellos que son más conocedores, hay varios decretos con respecto a esto, pero el primer decreto fue con respecto al templo y al culto de los judíos, y enseguida hubieron otros decretos que fueron interrumpidos por la acción de los samaritanos, y
después de esto hubo otro decreto del rey Artajerjes que restablece el derecho jurídico en Jerusalén y el derecho de existir como ciudad, y se reconstruye allí verdaderamente Jerusalén. Es decir, que esto fue todo un proceso, pero el 457 es la fecha más significativa y que tiene más, que cumple más la salida, el término salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Si tomamos del 457 en adelante, nos lleva al año 34. Realmente nos lleva al año 33, si lo hacemos matemáticamente, pero hay El una año cero. paradoja Cero. del año cero. Y esto, para aquellos que no conocen todavía, yo les invito a que vean nuestras series en varios temas, los explicamos. Es decir, que el año cero es un año parásito porque son líneas de tiempo y no líneas matemáticas, y el cero es un concepto matemático. El año cero nunca existió. Entonces hay que agregarle uno. Y al agregarle uno llegamos al año 34. Vamos a ver cómo esto se cumple. Y de ahí enseguida se nos habla de que va a haber un punto en el que se unge al Mesías. Porque en el versículo 24, al final del versículo, se dice, y ungir al santo de los santos. Esto sucede en el año 27. Jesús viene a las aguas del Jordán y se encuentra con Juan el Bautista. Y es bautizado allí y recibe la unción del Espíritu Santo. Y a partir de ese momento, Jesús empieza su ministerio público como Mesías. Es decir, que a partir de ahí se considera a Jesús como el Mesías. Es interesante. Y dice, esto sucede en el año 27, pero este periodo de 70 semanas está dividido en varias secciones. Empieza con 7 semanas y 62 semanas en el versículo 25. 7 y 62 dan 69. 69 semanas, si nosotros iniciamos en el año 457, eso nos lleva al año 26 más 1 por el año 0, 27, que es justo en el año en que Jesús es bautizado. Okay, hasta aquí estamos bien. Entonces tengo una pregunta. Las 62 semanas se cumplen en el año 27, entonces. Sí, por supuesto. Okay. Es que y hay de un ahí primer es periodo de 7. Hay un primer periodo de 7 que y llega después de antes. esos 7, sí, esas 7 semanas son el tiempo de reconstruir a Jerusalén, pero no lo van a hacer en 7 semanas de días, son 7 semanas de años. ¿Ok? Y de ahí viene un periodo de 62 semanas, que es la historia, el desarrollo de Jerusalén, la vida social en Jerusalén, para llegar a la sociedad tal como estaba cuando vino el Mesías en su ministerio. Ok. ¿Ok? Y de ahí en adelante contamos otro evento interesante, es que nos habla de por una semana. Solo para confirmar, las 62 semanas se cumplen, partiendo del año 457, se cumplen en el año 27. No, de 457 tienes que contar 7 semanas. Y a partir de esas 7 semanas cuentas 62 semanas. Es decir, que del 457 al año 27 hay 69 semanas. Ah, ok, pero entonces porque como tú pusiste el arco que va como que viene de lejos al 34, eso ya sería con Desde el con inicio la del periodo semana. profético. Ah, ok. Entonces, si entiendo bien, pues son 62 semanas más 7 semanas, Ujú. para verificar que haya entendido. Son 7 semanas, 62 semanas y después una semana más que vemos en el versículo 27. Exacto, y eso Que nos nos da dan la 70. cuenta de 70 Ok, semanas. entonces el año 27 es donde se cumple las 69 semanas. Exactamente. Entonces empieza con 7 semanas del decreto y todo eso, y después vienen las 62 semanas. Exacto. Y entonces el periodo de 70 en su globalidad se cumple en el año 34. Exactamente. Y esta historia acerca de Jesús, el ministerio de Cristo, se desarrolla durante la última semana. El ministerio en la tierra de Cristo se desarrolla durante la mitad de la última semana. Esto empieza en el año 27 y nos lleva a un evento que está descrito en el versículo 26. ¿Y qué dice? Dice que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Exactamente, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y esto lo confirma la historia porque en la primavera del año 31 Jesús es crucificado en la cruz del Calvario. Y se confirma, da más detalles en el versículo 27 que dice que a la mitad de la semana, o sea, de las 69 semanas, la otra semana que se agrega, en la mitad de esa semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Exactamente. ¿Y por qué cesa el sacrificio y la ofrenda?
Porque se crucifica a Jesús. Exacto. Lo que pasa es que todo el sistema ritual de los judíos, todo el sistema ritual que le fue dado al pueblo de Israel a través de Moisés, representaba a Cristo. Representaba la muerte del Mesías. Representaba el evento descrito en el versículo 26 y en el versículo 27 de Daniel 9. ¿Ok? Y esto se cumple en el año 31. ¿Por qué cesa el sacrificio y la ofrenda? Porque según el relato de los evangelios, el velo del templo se rasga y se ve del lugar santo al lugar santísimo. Luego el templo queda profanado y tienen que hacer una ceremonia especial de purificación del templo para poder celebrar la Pascua, el rito de la Pascua ese año. Una cosa interesante, la ley ritual preveía que si por alguna razón, cualquiera fuera, alguien no podía celebrar la Pascua en la fecha que era, la podía celebrar antes o después. Y las dos cosas se cumplieron. Antes para Cristo, porque Cristo celebra anticipadamente la cena de Pascua con sus discípulos. ¿Por qué no la podía celebrar en la fecha? Porque ya no iba a Porque estar. él era el Cordero de Pascua. Ya no iba a estar con ellos. Entonces, él celebra anticipadamente la cena de Pascua. Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Pascua, es sacrificado en el momento en que el Cordero Pascual tenía que ser sacrificado en el templo. Y cuando Jesús muere, se rasga el velo del templo y ese año no pueden sacrificar el Cordero Pascual en la fecha indicada por la ley ritual. Luego, la nación entera tiene que celebrar la fiesta de Pascua más tarde. Por eso dice que hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ese año no se sacrificó Cordero Pascual en la fecha indicada. Obviamente ellos después continuaron a celebrar la Pascua porque ellos no aceptaban a Cristo como el Mesías, pero delante de Dios todo este sistema de ritos ya no tenía el mismo valor que tenía antes. Es decir, que ya no hay necesidad de observarlos. Por eso que nosotros hoy no sacrificamos Cordero Pascual, porque ya el verdadero Cordero, el Cordero de Dios, fue sacrificado por nosotros, pero la ley ritual sigue teniendo una importancia capital para nosotros desde el punto de vista profético, porque trae un mensaje y nos da detalles preciosos acerca de la obra de Jesús en el santuario celestial. Esto es muy importante. Y el versículo 27 nos dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Interesante, no dice que confirmará el pacto con todos. Dice que confirmará el pacto con muchos. No dice que hará pacto con muchos. No hace pacto, lo confirma. Cuando dice que lo confirma es porque es un pacto que ya existía. Y es el pacto de Dios con Abraham, que es confirmado a través de ¿qué? El hecho de aceptar a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y esto es una cosa muy interesante. Y esa confirmación del pacto empieza en el año 27 con el ministerio de Jesús. Y obviamente empezó un poquito antes con el ministerio de Juan, ¿ok? Juan empezó a proclamar la venida del reino. Jesús tiene su ministerio con sus discípulos, constituye el primer núcleo de la iglesia cristiana, el grupo selecto de los discípulos, lo constituye allí. En el año 31 después de su muerte, este núcleo se convierte en el prototipo de la iglesia. Y después del año 31 tenemos el Pentecostés, y en el Pentecostés se da ¿qué? La proclamación del Evangelio y 3000 se convierten de una. Y de ahí van muchos más, hasta que nos lleva a otro evento más adelante. Y en el año 34 se cierra la puerta de la gracia para un grupo dentro de Israel. Es ya para Israel como nación, es decir, que ya Israel ya no tiene exclusividad como nación, como mensajeros del Evangelio. ¿Por qué? Porque rechazaron públicamente el Evangelio. Sus dirigentes lo rechazaron. Sucede el apedreamiento de Esteban y ese mismo día Pablo persigue, no sería Pablo sino Saulo, persigue a la iglesia. Y este Saulo después se convierte en Pablo cuando se encuentra con Jesús. Y de perseguidor viene a ser perseguido y viene a ser ministro, viene a ser apóstol de Cristo. Ese apostolado de Cristo lo lleva a darle mensaje a ¿quiénes? A los gentiles. Ahora, hay un periodo de aparente calma en el año 34 al año 70 para los judíos, pero en el año 70 viene la sentencia final sobre Jerusalén y Jerusalén es destruida por los romanos. Y de ahí pues se da la persecución, hace huir a todos por todas partes. En Jerusalén quedan prácticamente solo los apóstoles. Todos aquellos que huyeron de la persecución en Jerusalén, por donde iban proclamando el Evangelio. Se convirtieron en misioneros. Entonces la persecución, en vez de destruir a la iglesia, lo que hizo fue hacerla desarrollar, pero a partir de allí ya no se da el Evangelio solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Los samaritanos reciben el Evangelio y personas de otras partes, los griegos y otras partes, otras poblaciones que había en ese entonces, van a recibir también el mensaje y van a aceptar la fe en Cristo. Eso es muy interesante. Ahora, tomamos este punto y ahora vamos a retomar el versículo 22 que ya analizamos
en el tema anterior, pero que quiero que hagamos el vínculo desde ahora. Dice, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él, como con inundación de aguas será todos destruidos. Hay algunas versiones de esta traducción y una de las traducciones más precisas sería, y los brazos del que inunda serán superados delante de él y serán quebrados. Y esto significa revolución y violencia. Leyéndolo como está en la traducción oficial, la Reina Valera, es difícil de entenderla, pero si vamos al original, vamos a entender más claramente. Esto significa de que aquel que dominó viene a ser dominado. ¿Y esto cómo sucede? Con la muerte de Tiberio César. ¿Cómo es que muere Tiberio César? Él sale de la isla de Capri. ¿Saben que cuando Tiberio César, que fue un hombre despreciable, el pueblo romano no le amaba, le detestaban, un hombre muy difícil, ¿eh? Él empezó a debilitarse por la enfermedad. eh, Él aún simulaba el participar en los ejercicios militares de los soldados que lo guardaban, pero era solamente una simulación, como para dar la imagen, ¿no? Y como ya no puede sostener esa mascarada, sale de Capri. Y saben que en Capri, ya hablamos en el tema anterior lo que él hacía en Capri, cosas horribles. Y él cuando sale de Capri viene a la península y entra en un lugar que llamaba el promontorio de Miceno. Y allí en una casa se queda, una casa de campo. Y allí le coge parálisis. Y se queda como muerto. Daba la impresión de que estaba muerto. Y como él estaba muerto y que no lo querían y que habían personas que pretendían tomar el lugar de él. Hay que saber que los césares no eran por derecho de padre a hijo, ¿no? Era el más meritante el que tomaba. Después sí Antes se eran personas. volvió. Después se volvió así cuando ellos empezaron a transgredir ese derecho, porque en Roma era más bien una cuestión c- de apoyo del Senado y apoyo del pueblo. Pero Era y también democrático. debían ser capaces, no era... Sí, era una demostración Sí, de sí, capacidad y de reconocimiento del pueblo. Y había un personaje llamado Calígula que viene, él se prepara con grandes tropas para tomar el imperio. a saber que Calígula era sobrino de Tiberio. Exactamente. Pero que era un hombre capaz, Sí. que era un hombre muy, muy capaz. Y Calígula viene y cuando llegan, ¿qué pasa? Tiberio se despierta de su parálisis. Y cuando él se despierta, Marco, el prefecto del pretorio, el pretorio es la guardia pretoriana, los cuerpos de élite de Roma, él estaba allí y da la orden que lo ahoguen con almohadas. Y así muere. Él no murió en paz como su predecesor, como César Augusto Octaviano, sino que muere asesinado vilmente. Entonces, esto nos lleva a analizar un poquito la historia. Vamos a hablar del primer triunvirato. Es algo que nosotros ya hablamos en algunas ocasiones. El primer triunvirato está constituido de Julio César, Crassus Crassus y y Pompeyo Magno. Pompeyo Magno. Estos tres, bueno, ya conocemos la historia que sucedió en torno a eso porque hicimos todo un tema alrededor. Finalmente Julio César sobrevivía a este triunvirato, siempre queda uno que domina. Y Julio César establece su reino, pero finalmente les hace asesinado por el Senado. ¿Ok? Y cuando él es asesinado por el Senado, se levanta el segundo triunvirato, que es del cual solamente queda César Augusto Octaviano. ¿Y quiénes eran los otros dos? Marco Antonio y Marco Emilio Lépido. Exactamente. Quedan dos generales reconocidos y la historia de Marco Antonio ya lo sabemos con Cleopatra, cuando él se alía con Cleopatra y crea una guerra civil, ¿no? Dentro del Imperio Romano y finalmente pierden. ¿Y en qué momento es que pierde Marco Antonio? En la batalla de En la Axios. batalla de Accio. Ahora, de esto vamos a hablar en un instante. Ahora, un Bill toma el trono, que es la tercera sección del poder. Allí es el gobierno de Tiberio César. Y en este versículo 22 se presenta la destrucción del príncipe del pacto, es decir, la muerte de Cristo, la muerte del Mesías. ¿Y cuándo se da? Durante el reino de Tiberio César, en el año 31, en la primavera del año 31, Jesús es crucificado en la cruz del Calvario. Es decir, de que la profecía estaba preveyendo el momento, el periodo de tiempo en el que Jesús habría también de ser crucificado. Eh, y la muerte de Tiberio César en el año 37, cuando él tenía 68 años de edad y 33 años de reinado, él muere asesinado, porque él murió asesinado, y le sucede pues
Calígula, y vamos a ver qué es lo que, la continuación de esta historia, vamos a ver qué es lo que pasa después de él. Pero am, si nosotros retomamos aquí, vemos de que el príncipe del pacto a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, como lo explicamos anteriormente, y es la muerte de Cristo. Esta última semana de confirmación del pacto, el inicio de la iglesia cristiana y una persecución lanzada por el imperio romano contra los cristianos. Saben que en los inicios de la iglesia cristiana hay otra profecía del Apocalipsis que nos habla de caballos. La iglesia del primer siglo está representada como un caballo blanco, Puro. puro, sin mancha y vencedor. Por tanto, eran perseguidos. Muchas personas dicen que el que sigue es el caballo rojo por la sangre. Eso es falso. Pero tal vez sí, por la sangre, pero no Bueno, la sí sangre hubo, propia, sino la sangre que hacía derramar. sí, Porque a partir de allí la iglesia empieza a transformarse de perseguida a perseguidora. En todo caso, si ustedes desean que desarrollemos este tema en una serie, será con mucho gusto. Podemos desarrollar una serie acerca de los caballos, y las de trompetas. los caballos y las trompetas. Bueno, hay un montón de profecías de las que podemos hablar y cómo la historia confirma el cumplimiento de esas profecías. En todo caso, si volvemos a Daniel 9:27, encontramos de que hay una correspondencia de estos dos periodos con la muerte de Cristo en el año 31. Ahora, si vamos al versículo 23, ¿qué encontramos allí? ¿Le leo el versículo? Y después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Es una cosa interesante. Pacto con él, ¿pacto de quién con quién? Esto es interesante. Yo quisiera que abramos la obra de un historiador conocido, que es también un teólogo, que escribió el siguiente texto. Esto es de la obra Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith en la página 211. El decreto del Senado acerca de una liga de ayuda y amistad con la nación de los judíos. No será lícito para cualquiera que esté sujeto a los romanos hacer guerra a la nación de los judíos ni ayudar a los que la hagan, sea mandándoles grano, barcos o dinero. Y si se dirigiese algún ataque contra los judíos, los romanos les ayudarán en lo que puedan. Y también si los romanos son atacados, los judíos les ayudarán. Y si los judíos se proponen añadir o quitar algo de este pacto de ayuda, ello se hará con el consentimiento común de los romanos. Cualquier adición hecha así tendrá fuerza. Este decreto fue escrito por Epolemo, hijo de Juan, y por Jasón, hijo de Eleazar, cuando Judas era sumo sacerdote de la nación, y Simón su hermano, general del ejército. Esta fue la primera liga que los romanos hicieron con los judíos y se administró de esta manera. En aquel tiempo los romanos eran un pueblo pequeño, pero empezaban a obrar con engaño o astucia, como lo indica la palabra. Y desde ese tiempo se fueron elevando constante y rápidamente hasta llegar al apogeo del poder. Hay algo si regresas un poco al texto, me llamó la atención, es sobre la parte que dice que el decreto, o sea, el pacto se hizo cuando Judas era sumo sacerdote. Ujú. Entonces, obviamente, si era sumo sacerdote es porque era levita, ¿no? Claro, exacto. Ya, pero dice ahí Más que que levita, era de la familia de Aarón. sí. Y dice que su hermano era general del ejército, pero según tengo entendido, los levitas no podían involucrarse en cosas que no eran, que no estaban ligadas con el templo. Exacto. Entonces ahí hay un Hay una forma problema. de unión iglesia-estado. De paso, lo mismo observamos cuando Pompeyo Magno termina por dominar a Jerusalén. Había también dos hijos del sumo sacerdote que estaban luchando por el poder civil. No, ¿no era ese mismo decreto? No, ese O sea, decreto se es firmó en el otro. año 161 y el dominio de Pompeyo Magno se dio mucho tiempo después. Ah, entonces este es el decreto que rompen Es el decreto que rompen cuando Pompeyo Magno con viene Hircano y con Aristóbulo. Hircano y Aristóbulo, Ok. la historia que contamos durante la serie. Entonces por eso los hermanos ya estaban metidos en política. Es que ya se volvió costumbre Claro, ya de que son los sumos sacerdotes se involucraban en política y llegaban a dominar también el poder civil. Y cuando no lo hacían directamente, lo hacían indirectamente. Ya había esas premisas de una ley dominical, llamamos nosotros, también puede ser la marca de la bestia. La marca de la bestia es la unión iglesia-estado y la marca de la bestia es lo que simboliza esa unión. Muy bien, si nosotros vemos que desde la Liga Judía, el pueblo de Israel se compromete con Roma en una alianza y esto los lleva a ser dominados por Roma.
Ahora, en el versículo 23 también nos dice que él va a orar por engaños y subirá. Vemos que Roma, como lo dice el texto de Uriah Smith, Roma empieza a través de la astucia a dominar. Y es algo muy interesante porque Roma, ellos establecen las primeras bases del derecho internacional bajo un servicios de mercenariato, es decir, eran mercenarios al servicio de quien pagara más. Y hacían contratos que los hacían fiables. Y decían, bueno, si hay un contrato, lo respetan y los romanos eran reconocidos por respetar los contratos al pie de la letra, solamente que eran tan hábiles que ellos hacían los contratos para que con el más mínimo problema ellos tuvieran la ventaja. Es decir, que ellos preveían lo que podía suceder y se adaptaban y por eso se dice que con engaño subirá y saldrá vencedor con poca gente. Los romanos eran pocos, un pequeño pueblo del Mediterráneo y se desarrollaron y llegaron a ser una potencia mundial de la nada. Entonces, impresionante. El versículo 24 nos dice, Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirán a sus soldados. Y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. el dominio militar de los romanos era remarcable, es algo que tenían la más alta tecnología, no solamente militar, sino arquitectural. Y ellos eran expertos, cada soldado tenía una especialidad en construcción. Entonces ellos cuando iban a un lugar construían y construían fortalezas, hacían rápidamente fuertes y, y esto les dio la ventaja en el mundo antiguo. Y Roma llegó a desarrollar tal fama que todos tenían miedo de Roma. Y hay algo interesante es de que los romanos en la primera parte de su historia combatieron mucho, hubieron muchas guerras muy sangrientas. Pero a partir de la batalla de Accio, y la batalla de Accio es la batalla en la cual César Augusto Octaviano vence a Marco Antonio y las tropas de Cleopatra. Ese es el último conflicto mayor que se registra en este periodo, año 31. De ahí sí habían conflictos, pero eran conflictos menores. Pero la gente tenía tal temor de Roma que empezaron a hacer algo que es bastante extraño, ¿no? Y dice que esto lo hará por cuánto tiempo. Por un tiempo. Por un tiempo. Ahora, un tiempo en profecía, y esto lo hemos desarrollado en otros temas, los invito a que vayan a nuestros videos, Los primeros. sí, los primeros videos. Un tiempo en profecía es un año profético. Un año profético son 360 días, un año lunar. Entonces no son 365, sino 360 días. Y 360 días proféticos son 360 años literales. Entonces, si nosotros tomamos el cálculo de tiempo, porque aquí hay una profecía de tiempo, en el año 31 empieza este periodo y se termina en el año 330. ¿Y qué sucede en el año 330 con el Imperio Romano? Se cambia la sede de Roma a Constantinopla. Exactamente, Roma estaba siendo gravemente atacada por los bárbaros y el emperador de aquella entonces, el emperador Constantino, que se había convertido entre otras cosas al cristianismo, decide mudar, transferir la sede de Roma a una nueva ciudad construida, una ciudad fortificada, más segura y más estratégicamente ubicada, llamada Constantinopla. Y al irse a Constantinopla, también le da el poder al obispo de Roma para que mantenga el orden en la ciudad. Le da poder Otra militar marca y le de la empieza a dar bestia. poder. Y allí se empieza a desarrollar un nuevo poder, es decir, que los cristianos de ser perseguidos empiezan a tener el poder de perseguir. Y la profecía describe muchas cosas que sucedieron verdaderamente y que la historia confirma en este periodo. Y si nosotros vamos a este texto, miren lo que hace Roma en ese periodo. Antes de Roma, las naciones entraban en provincias valiosas y ricos territorios en son de guerra y conquista. Roma iba a hacer ahora lo que no había sido hecho por los padres ni los padres de los padres, a saber, obtener las adquisiciones por medios pacíficos. Se inauguró entonces la costumbre de que los reyes legasen sus reinos a los romanos. Roma entró así en posesión de grandes provincias. Los que pasaban así a depender de Roma obtenían no pocas ventajas. Eran tratados con bondad e indulgencia. Era como si la presa y el despojo fuesen distribuidos entre ellos. Quedaban protegidos de sus enemigos y descansaban en paz y seguridad bajo la égida del poder romano. A la última parte de este versículo atribuye Thomas Newton el significado de formar designios desde las fortalezas, en vez de contra ellas.
Esto lo hicieron los romanos desde la poderosa fortaleza de su ciudad asentada sobre 7 colinas. Y esto por tiempo. Se refiere sin duda a un tiempo profético de 360 años. ¿Desde qué punto deben arrancar esos años? Probablemente del acontecimiento que he presentado en el versículo siguiente. Y aquí adelantamos un poco la explicación, explicando que es la batalla de Accio la que determina este periodo. Del año 31 al año 330, ellos hicieron esto. Y a partir del año 330, cuando Constantino mueve la sede a Constantinopla, el dominio del Imperio Romano empieza a debilitarse. ¿Por qué? Porque Pues ya estaba un poco debilitado. ya estaba más débil, pero eso fue un acto que aceleró el proceso de caída del Imperio Romano. Y nos lleva a los eventos del 538, cuando en el 538 este nuevo poder que había surgido, el obispo de Roma, era un obispo cristiano que empieza a tener poder civil y se empieza a hacer alianzas con un cierto Clodoveo, rey de los francos, y esas alianzas lo llevan a vencer a sus enemigos y se llega a ser más poderoso que el César que está en Constantinopla. Hasta que finalmente se produce un evento catastrófico para Constantinopla, que es la dominación por parte de los turcos, cuando Mehmet viene a dominar y hace la toma de Constantinopla. Es una cosa muy interesante. Los descendientes de los césares, de los emperadores romanos en Constantinopla, huyen a los países del este y establecen, junto con la iglesia, porque hay que saber una cosa, que la iglesia cristiana también estaba dividida. En ese entonces estaba el catolicismo en Roma y la iglesia ortodoxa, que se llama la iglesia de Oriente, donde están los coptos y otros tantos. Esa iglesia ortodoxa estaba en esa parte de Constantinopla, y cuando ellos tienen que huir de los turcos, ellos lo que hacen es ir y se instalan en los países del este, y en los países del este fundan lo que después se conoce como el Imperio Ruso. Y de ahí viene el término de zar. Zar significa César, el zar de Rusia. Entonces, así es como se desarrolla la historia. En todo caso, esto lleva a los eventos del 568, cuando el obispo de Roma recibe todo el poder por una carta del César, le cede el territorio, le cede la dominación, y al cederle el poder, toma una fuerza que es incontrolable. Y ahí acaba de cumplirse lo que se ha dicho de la iglesia que es perseguida, se convierte en una iglesia perseguidora y comienza la persecución mayor, porque ya había una persecución terrible, pero llega un dominio tremendo. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema, que lo hayan encontrado interesante, espero que hayan aprendido algunas cosas nuevas. En todo caso, les agradezco por su atención. La próxima semana continuamos con esta aventura, no se preocupen. También doy las gracias a Itamar, que nos acompañó en este tema. Un gusto y bueno, los esperamos para el próximo video. Y bueno, ya saben, contamos con ustedes. Si este tema les agrada, compártanlo sin moderación con sus amigos, familiares. Y sobre todo, no olviden de darnos un like y hacer sus comentarios en la cadena. Con gusto sacaremos el tiempo para responder. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga su curiosidad, y nos vemos en el próximo tema de esta serie titulada Un libro acerca del futuro. Bye bye.